Vamos a comenzar, hermanos, la predicación del día de hoy. Y hoy, hermanos, vamos a ver el día sexto de la creación, ¿ok? El día sexto de la creación. Y, hermanos, recordarles un poco el propósito de por qué estamos estudiando Génesis capítulo 1, es porque quiero, hermanos, que todos nosotros nos maravillemos del poder, de la majestuosidad, de la inteligencia, de la sabiduría de nuestro Dios. Porque cada vez que nosotros vemos al Dios creador, ahí podemos ver muchos de sus atributos. Y cuando tú ves un atributo de Dios, tú tienes que adorarlo por lo que Él es. Entonces, ese es el propósito del por cual estamos estudiando Génesis 1. Para que tú adores a tu Dios, para que tú cantes a tu Dios, para que tú te regocijes, te alegres en tu Dios. ¿Y sabes algo, hermanos? Un salmista hizo exactamente eso cuando él vio la creación de Dios. Así que acompáñame al Salmo 104 antes de leer Génesis. Al Salmo 104 y vean cómo en todo este Salmo 104 el salmista empieza a adorar a Dios, a maravillar a Dios. Y este es el propósito por el cual también nosotros tenemos que estudiar Génesis y hacer exactamente lo mismo que este salmista. El Salmo 104, vamos a leer desde el versículo 1 y vean, mientras vamos leyendo, hermanos, el Salmo 104, quiero que ustedes empiecen a ver el paralelismo que hay entre este Salmo y Génesis 1, ¿ok? Así que dice Salmo 104, versículo 1, empieza diciendo, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su coraza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Versículo 6, con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu presión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Detengámonos aquí tantito, hermanos. Nota que estos primeros 9 versículos, del versículo 1 hasta el versículo 9, nos está el salmista dando los 2 primeros días de la creación. Si tú recuerdas, hermanos, en el primer día, ¿Dios qué creó? La luz. Dios creó la luz. Y en el segundo día, ¿qué creó? Los cielos, ¿no es cierto? El firmamento, la expansión. Y esto es lo que está hablando el salmista. Y ahora nota que del versículo 10 al versículo 18 encontramos el tercer día de la creación. Vamos a leerlo, versículo 10. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A tus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí andan las aves.
En las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Nota, hermanos, que estos versículos se enfocan en el tercer día de la creación. ¿Qué creó Dios en el tercer día? Dios, recuerden que separó las aguas. Recuerden, había aguas arriba, había aguas abajo, y Dios las separó, y también creó la vegetación, creó las hierbas. Por eso aquí habla el salmista que Dios dio las hierbas para los animales, porque Él fue el que creó las hierbas, ¿ok? Y nota que del versículo 19 al versículo 23 encontramos el cuarto día. Vean, versículo 19. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¿Qué creó Dios en el cuarto día? Los astros, las estrellas, el sol, la luna. Y aquí estamos hablando de los astros, del sol y la luna. ¿Se dan cuenta? Todo esto es un paralelismo, hermanos. Los cuerpos celestes. Y del versículo 24 al versículo 26, hermanos, está el quinto día. Vean, versículo 24. Escuchen, estas son palabras impresionantes. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas ¿con qué? Con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. En otras palabras, la creación, hermanos, refleja la sabiduría de Dios y muchos de sus atributos. Eso es lo que está expresando el salmista. Versículo 25. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven los seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que juzgase en él. ¿De qué está hablando aquí el salmista, hermanos? Está hablando de los seres marinos, ¿no es cierto? Aquellos que se mueven en el mar donde están las naves, ¿no? Son los seres marinos y las aves que Dios creó en el cuarto día de la creación. Y vean, en el quinto día de la creación, Dios creó a las aves y a los peces en el quinto día. Ya me estoy confundiendo. En el quinto día de la creación, ¿ok? Y al final, hermanos, del versículo 27 al 30 está el sexto día. Vean, versículo 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Nota estas palabras importantes. Dicen que todos los animales esperan en Dios para que Él les dé su comida a su tiempo. Esto es algo muy importante, hermano, porque nota que Dios no solamente es un Dios creador, Dios también es un Dios que sustentador, un Dios que sustenta su creación. ¿Se dan cuenta? Versículo 28. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí vemos cómo Dios empieza a crear a todos los animales y todo el proceso que Dios utiliza en los animales y por supuesto en el ser humano también. Y vean cómo concluye el salmista, versículo 31. Esto es impresionante. Y dice el salmista, una vez que vio toda la creación, el salmista dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Hermano, esta debe de ser tu reacción cuando tú estudias Génesis capítulo 1. Esta debe de ser tu reacción
Cuando tú ves al Dios creador, al Dios todopoderoso, tú debes de cantarle y de alabarle y meditar en Él todo el día. Y que tu vida sea una vida de alabanzas, que cantes diarios salmos, porque Él es el creador. Versículo 35. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Es un gran salmo, hermanos. La pregunta es, ¿tú puedes decir estas mismas palabras que el salmista dijo cuando ves la creación? Tú cuando ves los pájaros, los peces, los árboles, los seres humanos, los animales, el sol, la luna, las estrellas, la luz, la oscuridad. Tú cuando ves todo eso, hermano, tú puedes decir, bendice, alma mía, a Jehová. Esto es algo importante, hermanos, porque en esencia el salmista está alabando a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Y el salmista lo está alabando porque él ve la gloria de Dios reflejada en toda su creación. ¿Tú puedes ver la gloria de Dios reflejada en toda la creación? Porque estas palabras son impresionantes. Él concluye cantando a Dios, regocijándose Dios y también con un ruego de misericordia para el castigo de los pecadores, porque él ve el poderío de su Dios. Eso es impresionante, hermanos. Y este es el propósito por el cual nosotros estudiamos Génesis 1. Para que tú le digas a tu alma, alma mía, bendice a Jehová, glorifica a Jehová, cántale a Jehová. Por eso estudiamos Génesis 1. Así que, hermanos, acompáñame a Génesis 1 para estudiar el último día de la creación, donde Dios se va a enfocar en crear a los animales terrestres y Dios va a poner la corona de su creación, que son los seres humanos. Así que acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer del versículo 24 al 31. Génesis capítulo 1, versículo 24 dice así: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hermanos, es apropiado dividir este día de la creación como lo marca el texto. Por un lado, los animales terrestres y por el otro lado, los seres humanos. Así que, hermanos, el día de hoy nosotros lo vamos a dividir de esa manera. El día de hoy vamos a estudiar a los animales terrestres. ¿Cómo es que Dios creó a los animales terrestres? ¿Ok? Así que empecemos versículo por versículo. Vean estas palabras importantes que vemos en el versículo 24. Empieza diciendo Moisés en el versículo 24, luego dijo
Dios. Detengámonos ahí. Esto es importante, hermanos. Luego dijo Dios. ¿Por qué? Porque esta es la misma idea, hermanos, que encontramos a lo largo de los 5 días, ¿no es cierto? La idea de la palabra dijo es hablar, ¿ok? Dios, hermanos, simplemente al crear, habló. Él dijo, Él habló, sin ningún tipo de fuerza, sin ningún tipo de cansancio. Él simplemente habló. Así como tú hablas unos con los otros, así como yo te estoy hablando sin ningún cansancio, así simplemente Dios habló. ¿Y qué hizo? Crear todos los animales terrestres. Miren lo que dice el versículo 24. Luego dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Nota, hermanos, que Dios simplemente habla y eso bastó para crear a todo tipo de animal terrestre, desde la hormiga más pequeña hasta el elefante más grande, y por supuesto aquí entran también los dinosaurios. Simplemente Dios habló y todo se creó. Esto es impresionante, hermanos. Dios habla y dice, produzca la tierra, y la tierra produjo. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Nota esta frase, produzca la tierra. Esto es importante, hermanos, porque con esta frase de produzca la tierra, alguien puede llegar a decir, bueno, aquí está la prueba de la teoría de la evolución. Porque aquí dice produzca la tierra. Porque, hermanos, si tú nomás lees la frase produzca la tierra por sí sola, pues puedes llegar a parecer que la misma tierra es la que crea, ¿no es cierto? Eso es lo que nos da a entender. Y cómo es que en esa tierra salieron todas aquellas formas de evolución. Si tú lees simplemente esa frase, pues puedes pensar así. Sin embargo, hermanos, eso no es lo que dice el texto, ¿eh? Eso no dice el texto. El significado de esto, hermanos, es que los animales fueron formados con tierra. O sea, Dios tomó tierra y los creó. Vean lo que dice Génesis 2:19. Génesis 2:19. Génesis capítulo 2, versículo 19. Dice, Jehová Dios formó, pues, escucha, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Pero nota cómo el texto dice que Dios formó de la tierra. ¿Se dan cuenta? Los animales fueron formados con tierra. Nosotros, los seres humanos, fue el mismo caso. Vean más arriba, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, escucha, del polvo de la tierra. Ahí está, ¿no? Tanto el hombre como los animales fueron formados con tierra. En su parte física, en su parte material, fueron formados con tierra. Como dato curioso, hermanos, de hecho hay estudios que le han hecho a los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, y muchos minerales que tenemos nosotros los tiene la tierra. Y es un dato científico comprobable, y ahí está apuntando a Génesis. Todos fuimos creados con la tierra de la tierra, del planeta. Entonces, hermanos, regresando a Génesis 1:24, Génesis 1:24 vemos que Dios simplemente habla y Él con la tierra crea a todos los animales terrestres. Pero hay algo importante que no tenemos que dejar pasar, que dice aquí el texto en Génesis 1, versículo 24, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra. Dios dijo, y Dios con la tierra forma a los seres vivientes, pero escucha, ¿según qué? Según su género.
según su género. Esta frase no la podemos dejar pasar, hermanos. Y esta frase se repite en varios versículos. Por ejemplo, ve versículo 11. Ahí en Génesis 1, versículo 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto que dé fruto según su género. Dios se está refiriendo a las plantas y ellas tienen que producir según su género. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y a toda ave alada según su especie. El mismo caso, los peces, las aves, aquí en el versículo 24, Dios las creó según su género, según su especie. ¿Ok? Vean, versículo 24 también dice: con las bestias, según su género, según su especie, las bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Nota, hermano, que Moisés siempre repite: según su género, según su especie, según su género, según su especie. Hermanos, Moisés lo hace porque ese es el énfasis de que Dios creó toda vida según su género y según su especie. Estas dos palabras de género y especie significan exactamente lo mismo. En hebreo es min, se traduce como min, M-I-N, min, que quiere decir simplemente especie. ¿Ok? Se refiere a lo mismo, simplemente que lo que hace Moisés es decir género y después dice especie para enfatizarlo, para que no haya ninguna duda de que fue así. ¿Ok? Ahora, en todo Génesis 1, hermanos, encontramos esta palabra de especie o género 10 veces. 10 veces en todo Génesis 1. Porque, nuevamente, hermanos, Moisés quiere enfatizar, quiere decir: lectores, esto es importante. Y sí que lo es. Porque esto, hermanos, nos muestra que Dios creó a cada ser vivo con una sola información genética, con lo que se le conoce como el ADN. Y ese ADN, hermanos, establece sus características particulares de cada especie y, por supuesto, limita sus variaciones genéticas. Hermanos, eso es importantísimo, porque esto nos muestra que Dios creó a todos los seres vivientes como Él quiso crearlos. O sea, la jirafa, hermanos, tiene su cuello largo simplemente porque Dios así quiso crearla, porque en su información genética así está y así Dios quiso crearla. Eso es importante, hermanos, porque esto nos habla de la autoridad y de la sabiduría de Dios. Que Él dijo: yo quiero que este animal sea así, y va a ser así. Y en toda su información genética está así. No hay cambios ahí. ¿Y sabes algo, hermano? Por esta razón es imposible cruzar las líneas genéticas. Es imposible. Tú no puedes cruzar una especie con otra especie. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiso así. Así de sencillo. Él simplemente dijo que el árbol de manzanos, ¿de qué? Manzanos. ¿Y por qué el árbol da manzanos? Pues porque Dios así lo quiso. No hay más, no le des más vueltas. Todo con su mismo género, todo con su misma especie. El manzano no puede dar rosas, jamás en la vida. Al igual los animales. Un elefante no puede producir un perro, ¿o sí? No se puede, eso no se puede, hermanos. Lo que sí se puede hacer, hermanos, es, y de hecho nosotros los seres humanos lo hemos hecho, lo que se puede hacer es como lo que se conoce en la ciencia como la microevolución. ¿Qué es la microevolución, hermanos? Es simplemente, por así decirlo, refinar ciertas características de una misma especie.
Por ejemplo, está la especie canina, ¿no? Los perros, ¿no? Hay una sola especie de perros y entonces en la microevolución nosotros tomamos ese perro para que saliera el pastor alemán, el dálmata, el bulldog inglés, no sé, X perro, el labrador. Hay variaciones muy mínimas en la genética para que salgan los perros así, de tamaños grandes, pequeños, medianos, ¿no? Eso sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer, hermanos, es lo que se le conoce en la ciencia como la macroevolución. La macroevolución no puede ser. O sea, una especie no puede cambiar de otra especie. O sea, de las plantas no van a salir animales. Eso es imposible. ¿Y sabes algo? De manera implícita, hermanos, este texto bíblico refuta toda la teoría de la evolución. Porque toda la teoría de la evolución dice que todo ser vivo salió de una sola célula. Y eso no es cierto. Eso es imposible. Porque cada especie, cada género según su especie. ¿No es cierto? Y es más, la misma ciencia no puede comprobar eso. La misma ciencia no puede comprobar que todas las especies salieron de una sola célula. ¿Sabes por qué no lo puede comprobar? Porque es imposible. Es imposible. Es que nosotros venimos de la evolución. A ver, muéstrame que de un chango sale un ser humano. Muéstramelo. ¿Hay comprobación? No. Es imposible. Porque no se puede y jamás lo van a tener. Entonces, hermanos, nota que Génesis 1:24, Dios simplemente forma a los animales con la tierra de acuerdo a qué? A su línea genética que Él mismo estableció a cada especie. ¿No es cierto? Y nota lo que Dios crea en el versículo 24. Vean Génesis 1, versículo 24. Dice ahí que Dios creó, vean Génesis 1, versículo 24. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Y vean, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Estos son los animales terrestres que Dios creó. Y nota que aquí Moisés hace una clasificación de 3 tipos, ¿no es cierto? Él llama a las bestias, serpientes y animales de la tierra. Son 3 tipos, ¿ok? Nota la primera categoría, bestias. ¿Qué son las bestias? Esta palabra de bestias, hermanos, en hebreo es behema. Behema. ¿Y qué quiere decir behema? Quiere decir ganado. Son ganado. O sea, animales domésticos que se pueden, que es simplemente ganado. ¿Aquí quién entra? Las vacas, las ovejas, los caballos, los asnos, todo lo que es ganado entra en esta categoría de bestias. ¿Ok? Y luego, nota, la siguiente categoría que usa Moisés es ¿qué? Serpientes, ¿no es cierto? La palabra serpientes en hebreo, hermanos, es remes. 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 ¿Y qué quiere decir remes? Quiere decir criaturas pequeñas. Criaturas pequeñas. Yo sé, hermanos, que la traducción de la Reina Valera 60 es muy específica, ¿no? Y quizás no puede ser la mejor traducción en este sentido, pero hay traducciones como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Traducción de la Biblia de las Américas, que en lugar de poner serpientes, ellos ponen seres pequeños que se arrastran, porque esa es la idea de remes. La idea de remes son criaturas pequeñas. O sea, ¿aquí quién entra? Aquí entra todos los reptiles, todos los insectos, y algunos comentaristas, hermanos, dicen que también aquí pueden entrar los mamíferos pequeños que tienen sus patas cortas a tal grado que casi están en la tierra. Por ejemplo, la rata, la ardilla, ¿no? Entran en esta categoría de criaturas pequeñas. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando. Entonces, podemos ver, hermanos, que por un lado tenemos a todos los animales domésticos, ¿ok? Que son los ganados.
Después tenemos aquellas criaturas pequeñas donde entran los reptiles, los insectos, ardillas, ratas, todas aquellas que se arrastran sobre la tierra, ¿ok? Ahora, aquí hay algo importante. Alguien puede decir, oye, pero aquí sí se pasó Dios. Porque ¿cómo es que Dios creó a las cucarachas? ¿Cómo es que Dios creó a las arañas? ¿Cómo es que Dios creó a los escorpiones? ¿Cómo es posible si son bien feos? ¿Cómo es que Dios los creó? Bueno, recuerda algo importante, hermanos. Recuerda que muchos de estos insectos, después del pecado, por supuesto que ellos empezaron a molestarnos a nosotros. Después del pecado. Pero para este momento en que fueron creados, ellos fueron creados de manera perfecta. Y ellos cumplían con el trabajo específico que tenían que cumplir, ya lo veríamos. Y por supuesto para Eva y para Adán no era ninguna molestia. Para ellos no les molestaba. Y todo era perfecto. Obvio, entró el pecado y ahora esos animales nos molestan a nosotros, por desgracia. Consecuencias del pecado, por supuesto. Pero estos animales eran perfectos tal cual Dios los creó, tal cual Dios los diseñó. ¿Ok? Entonces, las bestias son los ganados, las serpientes, todos los animales pequeños como insectos, reptiles y todo que se arrastra. ¿Ok? Y vean la tercera categoría que Moisés dice, animales ¿de qué? De la tierra. Animales de la tierra. Estos de animales de la tierra, hermanos, se pueden traducir como animales salvajes. En esta categoría de animales salvajes, hermanos, incluyen a todos los demás animales, ¿ok? Aquí entran las jirafas, rinocerontes, leones, toros, pumas, gacela, perros, todos los demás animales entran en esta categoría. Y por supuesto, hermanos, que probablemente también esta categoría incluye a los dinosaurios, ¿ok? Animales salvajes, a los dinosaurios. Porque es una realidad, no podemos negar la existencia de los dinosaurios. Los dinosaurios realmente existieron. Y de hecho la Biblia menciona a un animal llamado Behemoth. ¿Recuerdan a Behemoth? Behemoth. Behemoth, hermanos, algunos comentaristas dicen que era un dinosaurio. Para ser más específicos, era el brontosaurio. Ahí por si lo quieren googlear y ya después verlo en internet, era el brontosaurio. ¿Ok? Y ¿sabes? Behemoth es una palabra plural que se traduce como bestias. Pero cuando vemos en las escrituras, por ejemplo en Job 40, que se menciona a Behemoth, simplemente vemos a un animal. No vemos a muchos animales, no vemos a muchas bestias, solamente vemos a una bestia. Entonces los comentaristas dicen que se traduce de esta manera porque quieren mostrarnos la fuerza y la grandeza de este animal. Y vaya que sí es muy grande. Vean, acompáñame a Job 40:15. Job 40:15, para que veas a este animal asombroso que Dios creó. Job 40, versículo 15. Y en lo que lo buscan, hermanos, es indispensable decirles que la descripción que vamos a leer acerca de este animal, en el día de hoy no encontramos a ningún animal acuático, a ningún animal terrestre que encaje con estas características, ¿ok? Sin entrar a mucho detalle, pues probablemente sea un dinosaurio, no un hipopótamo, no un elefante como muchos piensan que es Behemoth. Vean, ustedes lo verán. Job 40, versículo 15. Job 40, versículo 15 dice, escucha, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Recuerda, aquí Dios, hermanos, en el contexto, Dios le está hablando a Job, ¿ok? Y Dios le está diciendo, te voy a mostrar un animal grande, poderoso, y es Behemoth, el cual yo hice como a ti. Y dice el texto, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos.
Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Nota, hermano, detengámonos aquí. Nota en el contexto, Dios está enfatizando su majestad. Dios está enfatizando su poder, su grandeza. Y el punto aquí, hermanos, es que Dios toma a Behemoth, toma a este animal como ilustración para que Job pudiera ver que a pesar del tamaño de este animal, a pesar de la fuerza y la magnitud de este animal, ese animal no es nada para Dios. A pesar de su grandeza, él no es nada para Dios, porque él puede hacer que Behemoth muera, porque Dios es grande y poderoso, ¿no? Y vean versículo 20. Versículo 20, ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre, o sea, sale turbulento el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, escucha, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Detengámonos aquí. Esto, hermanos, nos está describiendo lo grande de este animal. Cuando aquí mencionan al Jordán, se está refiriendo al río Jordán. Y de manera metafórica, hermanos, el autor de este libro nos está diciendo que aunque el río Jordán se estrelle contra este animal grande, no le va a pasar nada. No le va a pasar, ni siquiera se va a mover. Y vean, versículo 24. Lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz. Estas son preguntas retóricas que quieren decir algo así. ¿Alguna persona puede agarrar a este gran animal? ¿Alguna persona puede perforarle la nariz como perforas la nariz de un buey? La respuesta es, por supuesto que nadie. Nadie puede hacerlo porque es un animal muy grande. Si te acercas, te mata. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, nota, hermanos, cómo esta descripción encaja perfectamente con algún tipo de dinosaurio. No con un animal. Lo vuelvo a repetir, muchos comentaristas dicen que Behemoth es un hipopótamo o un elefante. Pero, hermanos, esta descripción no encaja con esos tipos de animales. Aquí estamos hablando de un animal muy grande, no con un animal común y corriente de nuestra época. ¿Ok? Y vean, otro animal prehistórico, Job 41.1. Job 41, versículo 1. Ahí adelante, un capítulo adelante, Job 41.1. Es la misma idea. Dios le muestra a Job que este animal es grande, es fuerte, como el Behemoth, pero que nada de eso le puede hacer frente a Dios. Y ve qué animal se menciona aquí. Versículo 1, Job 41.1. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo? Ese es el animal, el Leviatán. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le echas en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con grafio su quijada? ¿Multiplicará el ruego para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Estas son preguntas retóricas, por supuesto, y las respuestas es a cada una de ellas, no, tú no puedes darle nada a esto a Leviatán. Es imposible porque es un animal muy grande. Y vean versículo 5, ¿jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él el banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescar su cabeza? Escucha, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Y ve el versículo 9. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. O sea, es un animal tan grande, Leviatán, que la reacción normal de todo ser humano al verlo es
desmayase, porque es muy grande. Todo mundo se desmaya cuando lo ve. Y vean, versículo 10, nadie hay tan osado que lo despierte. Ahora, nota la pregunta. Dios cambia la pregunta para él. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Esto es cierto, hermanos, y esto es impresionante. Porque si tú, Dios está diciendo, si tú al ver a Leviatán, que es un animal marino muy grande, ¿te desmayarías? Ahora, al estar delante de mí, ¿qué te pasará? Ahí está la respuesta. Porque Dios es poderoso, porque Dios es grande. Él dice, si tú al ver a Leviatán te desmayas, al verme a mí que yo creé a Leviatán y que yo sostengo a Leviatán y que yo domino a Leviatán, ¿podrás aguantar mi presencia? Jamás, porque Él es el Dios todopoderoso. Versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Escucha, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Así de fácil. Para Dios, por supuesto. Todo lo que hay debajo del cielo es de Dios. Todo. Él es un Dios poderoso, grande, perfecto, que nadie le puede resistir. Ni los animales más grandes de la tierra pueden contra nuestro Dios. Entonces, hermanos, regresando a Génesis 1:24, esta categoría de animales de la tierra se refiere simplemente a todos los demás animales que no son ganado, que no son reptiles, insectos o alguno que se arrastra sobre la tierra. Aquí ya incluye a todos los animales, incluyendo a los dinosaurios. ¿Ok? Y aquí vemos, hermanos, que lo más probable en esta descripción de Leviatán, de que animales terrestres, pues por supuesto entra el Leviatán, el Behemoth, el Triceraptor, el T-Rex, el Velociraptor, entran todos los dinosaurios, ¿ok? Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y entonces qué pasó con los dinosaurios? ¿Por qué ya no están? Bueno, hermanos, ellos se extinguieron no porque cayó un meteorito aquí en Yucatán y eso hizo que todo el mundo cayera en una congelación en la era de hielo y entonces se extinguieron los dinosaurios. No, eso no pasó. Nuevamente no está comprobado. No está comprobado que eso pasó. Entonces, ¿qué es lo más lógico pensar? Pues lo que sí está comprobado. ¿Y qué es lo que está comprobado? Un diluvio universal. En muchas culturas, hermanos, incluyendo la nuestra de los aztecas, mencionan un diluvio universal. Todas las culturas. Entonces, lo más lógico, hermanos, es que cuando Dios mandó el diluvio, ¿recuerdan que toda la tierra estaba llena de agua? Toda la tierra estaba rodeada de agua. Lo vimos en el segundo día de la creación. Entonces, como toda la tierra estaba rodeada de agua, eso permitía que los rayos ultravioleta no llegaran tan fuertes a la tierra. Entonces, esta bóveda de agua servía como una protección, ¿ok? Eso hacía tampoco que no hubiera tantos ráfagas de viento muy grandes, que las temperaturas no se desequilibraran tan rápido. Eso es lo que permitía toda esta bóveda de agua. Pero una vez que Dios la tiró para inundar la tierra, esa bóveda de agua se cayó. Y entonces ahora todos los rayos del sol nos llegan, todos los desastres naturales se incrementaron, por supuesto. Y por esa razón, hermanos, el día de hoy los hombres ya no viven como Noé, que vivían 500, 600 años. Porque estamos más expuestos a los rayos del sol. Y entonces, hermanos, lo más lógico pensar es que eso mismo pasó con los dinosaurios. Los dinosaurios no pudieron adaptarse rápidamente al cambio climático muy grande que hubo después del diluvio y eso provocó su extinción. No hay más, no hay que darle más vueltas a eso, simplemente fue así. Entonces, hermanos, en este sexto día, en el versículo 24 de Génesis 1, Dios crea a todos los animales terrestres. Ninguno de ellos evolucionó, sino que todos ellos fueron del producto y del acto directo de un Dios creador poderoso. Dios los creó de manera individual e instantánea. Y nota en Génesis 1, versículo 24 al final que dice, y fue
así. Y fue así. O sea, todo sucedió tal cual Dios lo dijo. Tal cual Dios lo dijo. Dios creó todas las cosas. Ahora, permíteme darte unos datos de unos animales para que veas el poderío y la inteligencia y la sabiduría de nuestro Dios. Por ejemplo, hermanos, están las vacas. Todos ubicamos a las vacas, ¿no? Esos animales que se le conocen como animales rumiantes, al igual que la mayoría de los animales rumiantes, la vaca tiene 4 estómagos o 4 cavidades en su estómago. Y a ellos se les conoce como los rumiantes, porque ellos al ingerir la hierba, ellos cuando tragan la hierba la meten en su primer cavidad. Y esa primer cavidad se llama el rumen. El rumen, por eso se le llaman los rumiantes. Y en esa primer cavidad, hermanos, empieza el proceso de no digestivo, pero un proceso en el cual la vaca empieza a masticar la hierba para sacarle los nutrientes necesarios en su primer cavidad. En su segunda cavidad, ahí entra toda el agua que toma. Una vaca puede tomar hasta 50 galones en un día completo de agua, y eso entra en su segunda cavidad. Entonces, el proceso de la vaca es que todo este alimento que come la hierba las pasa por estos 4 estómagos para que de la hierba saque los nutrientes necesarios para que pueda vivir. Cualquier otro animal mamífero no puede hacer eso. Si un animal mamífero solo come puro pasto, se muere. Pero la vaca no. Y los animales, como por ejemplo la oveja, también es un animal rumiante. Y entonces Dios los diseñó de esta manera para que ellos comieran pasto, y ese mismo pasto ellos puedan tener todo lo nutritivo. Todo lo nutritivo. Y hermanos, no explico el proceso completo porque no quiero aburrirlos, por supuesto. Solamente les estoy dando estos datos para que ustedes vean lo grandioso del Señor. Eso es algo poderoso. ¿Tú sabías que la vaca lechera puede dar 5,000 litros de leche al año? Una vaca lechera fácilmente puede alimentar a 70 personas. Fácilmente. Además, hermanos, las vacas tienen un olfato impresionante. Ellas pueden oler, escucha, hasta 8 kilómetros de distancia. 8 kilómetros de distancia. Y sus pezuñas, hermanos, están diseñadas a tal grado, hermanos, que las vacas pueden recorrer cualquier tipo de terreno sin ningún problema. Y ellas también están diseñadas para soportar cualquier tipo de clima. Se adaptan perfectamente a cualquier tipo de clima. Por eso, hermanos, tú ves que en todo el mundo hay vacas. En todo el mundo hay vacas, porque la vaca está diseñada para eso, para estar en todo el mundo. ¿No es cierto? Además, hermanos, la vaca se puede comer, ¿no? Y es muy deliciosa. Se come casi todo lo de la vaca, incluyendo los huesos, ¿sabes? Los huesos de la vaca los toman, los hierven, ¿y sabes qué sale de ahí? Sale algo que se llama como el colágeno. Y el colágeno lo utilizan para hacer la gelatina. Entonces todo se come, ¿no? Su piel, hermanos, de la vaca sirve para producir cuero de calidad. Entonces realmente la vaca, hermanos, si tú lo piensas bien, la vaca fue un animal creado por Dios prácticamente para satisfacer las necesidades de todos nosotros. Esa es una realidad, hermano, porque la vaca nos sirve para nosotros los seres humanos. Y esto es impresionante al estudiar todo lo que Dios creó por medio de la vaca. ¿Y saben algo también, hermanos? Cuando la vaca toma la hierba y la produce en sus 4 estómagos, en este proceso, hermanos, la vaca saca algo que se le conoce como la celulosa. La celulosa. ¿Tú sabes de qué viene de la celulosa? La leche, la crema, el queso, etc. De ahí viene todos estos productos de la celulosa de la vaca. Entonces, nuevamente, hermanos, esto es para nuestro beneficio. Esto no lo pudo haber creado el azar o la evolución. Esto fue creación de un Dios perfecto. Está otro animal conocido también como el camello.
los dromedarios de una sola joroba. Ellos, hermanos, también son rumiantes. Pero ellos, a diferencia de la vaca y de las ovejas, los camellos únicamente tienen 3 estómagos. Solo tienen 3 estómagos. Y ellos, hermanos, sirven para la carga. Se dicen que un camello dromedario puede cargar hasta 500 kilogramos en el desierto. La gente lo ocupa para la carga específicamente. ¿Y sabes qué? Ellos no tienen ningún tipo de problema en el clima desértico, porque ellos tienen la capacidad de retener líquidos. En su primer estómago, hermanos, ellos almacenan, escucha cuánto toman. Los camellos toman 30 galones por cada 10 minutos. 30 galones de agua por cada 10 minutos. Y todo eso lo almacenan en su primer estómago. Nuevamente, cualquier otro animal que tome estas cantidades de agua se mueren. Pero ¿tú sabes por qué los camellos pueden tomar estas cantidades de agua? Porque los camellos, cuando toman la agua, sus glóbulos se expanden 3 veces más. Y entonces esto hace que tengan ellos la retención de líquidos. Se ha registrado, hermanos, que los camellos han durado hasta 2 semanas y media sin tomar agua en el desierto. 2 semanas y media. Es algo grandísimo, hermanos. Y aparte también, hermanos, los camellos soportan la deshidratación. Hay estudios, hermanos, que se han visto que un camello puede deshidratarse hasta un 40% de su peso y no le pasa nada. No le pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque los camellos tienen una joroba, ¿no es cierto? Muchos piensan que esa joroba es para almacenar agua, pero no. No es una joroba para almacenar agua. Las jorobas de los camellos, hermanos, simplemente son pura grasa. Y esa grasa, hermanos, es una reserva de comida. Para cuando se van en estos largos caminos del desierto, ellos empiezan a agarrar grasa de ahí y de ahí se alimentan. Y entonces estas son las características muy grandes del camello. Y veo, ¿esto crees que salió del azar? ¿Todo este proceso perfecto para que el camello pueda vivir? No, hermanos, esto no salió de la evolución no existe, el azar no existe. Todo esto fue creado por Dios. Del lado de los insectos, hermanos, hay un insecto que se llama escarabajo bombardero. ¿Has escuchado de él? El escarabajo bombardero. Este es un insecto impresionante que tiene la capacidad de defenderse, pero grande. Que la misma evolución no ha podido explicar por qué este animal es así. El escarabajo bombardero. Bombardero, simplemente ve. Este escarabajo, hermano, en su abdomen tiene 2 bolsas. Y en cada bolsa, hermanos, tiene un químico. Un químico llamado hidraquinina. Y en la otra bolsa tiene otro químico llamado peróxido de hidrógeno. Y estos 2 químicos por sí solos son inofensivos. Pero si los juntas, son letales. Entonces, ¿qué hace este escarabajo? Este escarabajo, cada vez que lo van a atacar, lo que hace es lanzar estos 2 químicos a los ojos de su oponente, y cuando estos 2 químicos se juntan, explotan. Pero lo impresionante, hermanos, de esto es que este animal tiene el sentido tan agudizado para disparar con precisión, para mezclar los dos químicos y que la explosión no le llegue a él. Esto es impresionante, hermanos. Y esto fue otra vez por el diseño de Dios. Las hormigas son las especies que trabajan más, ¿no es cierto? Las hormigas no duran más de 45 días, ¿sabías eso? Por eso andan bien apuradas, porque se les acaban los días. Y ahí tienes a las hormigas, hermanos, buscando comida, haciendo rutas, construyendo nidos, quitando obstáculos, ¿no es cierto? Cuidando a sus huevos, etc. Y hermanos, las hormigas hacen mucho. Y es una de las especies más abundantes. ¿Sabes cuántas especies de hormigas hay? 10,000 especies de hormigas. 10,000 especies de hormigas. Son muchísimas. Es más, se dice, hermanos, que si tú juntas a todas las hormigas del mundo y las pones en una balanza y al otro lado pones a los seres humanos de todo el mundo, las hormigas pesan más. Hay muchísimas hormigas en el mundo, muchísimas, hermanos, y hay de todos tamaños. Igual las más grandes son casi de 3 centímetros, las más pequeñas casi de 1 milímetro, y hay muchísimas. Las más grandes esclavizan a las más pequeñas por características físicas y demás.
Y de igual manera, hermanos, este ecosistema es algo hermoso. No quiero aburrirlos con tanta información de tantas hormigas, pero solamente quiero que ustedes vean, hermanos, que las hormigas son fundamentales para la conservación, la aireación, la fertilización, la polinización y muchas cosas más de nuestro planeta. Para eso sirven las hormigas, hermanos. Y todas funcionan entre sí. Y eso es algo importante, por eso se las mencioné a las hormigas. Porque se dice, hermanos, que todas las especies de hormigas funcionan entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si una especie de hormiga no existe, la otra tampoco existiría. Y eso es importante, hermanos, porque de acuerdo a la teoría de la evolución, los evolucionistas dicen que primero salió una especie y que esa especie evolucionó para crear a otra especie. Pero eso no puede pasar en las hormigas, porque si esta especie sale y la otra no, entonces esta especie puede morirse y puede quedar en extinción. Entonces la teoría de la evolución ahí se va para abajo, ¿se dan cuenta? Y entonces lo más lógico que podemos ver es que nuestro Dios Todopoderoso simplemente habló y creó a todos los animales, a todas las especies de las hormigas para que todas funcionaran en un instante con el poder de su palabra. Eso es grandioso, hermanos, al estudiar a los animales, ¿no es cierto? Y ahí tienes al lagarto basilisco que corre por el agua, ahí tienes al elefante que carga grandes toneladas, tienes a los dinosaurios que ya los vimos. Hermano, realmente es impresionante ver lo que Dios ha creado. Y todo esto, hermanos, no fue por evolución, no fue por el azar, fue porque el Dios Todopoderoso los creó con su inteligencia y con sus diseños increíbles de cada especie. Y eso es para alabar, hermanos. Para acabar, hermanos, nota que en el versículo Génesis 1, versículo 24 y versículo 25, nota que en el versículo 24 Dios dice, ¿no es cierto? Y en el versículo 25 Dios lo crea, ¿no es cierto? Esto se usa, hermanos, para darnos a entender el énfasis de la palabra. Dios habló y Dios creó. Si se dan cuenta, repite exactamente lo mismo, pero Moisés quiere darnos a entender que así como Dios lo dijo, así lo creó. Y dice versículo 25, e hizo Dios. O sea, Él simplemente habló por decreto de su palabra en un instante, tal cual Él lo dijo, apareció todo el universo, incluyendo a los animales, y dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Ya lo dijimos, cada especie tiene su propio código genético que especifica sus características distintivas. Hermanos, el mundo animal realmente es algo sorprendente. Inclusive ver los dinosaurios en la tele, ¿no? Como imaginar cómo eran, es algo grandioso, hermanos. Y todo esto fue creación de Dios. Él simplemente habló y creó todo. ¿Quieres sorprenderte de Dios, hermanos? Tómate un tiempo y ve al zoológico para que puedas ver las maravillas de Dios, para que puedas ver al Dios creador, para que puedas ver una pequeña parte de todo el poderío de tu Dios. Porque Dios es poderoso. Dios habla y se hace exactamente tal cual Él lo dijo. Y al final del versículo 25 dice, y vio Dios que era bueno. Esto quiere decir, hermanos, que todo lo que Dios hizo fue excelente, fue perfecto. Todo fue creado de acuerdo al plan y al propósito por el cual Dios los creó. O sea, en otras palabras, no había ni uno malo. El pecado no existía, el pecado no había entrado al mundo. De manera implícita, hermanos, aquí podemos ver que el pecado estaba lejos, ni siquiera existía. Todo era perfecto. No había necesidad de una evolución. No era de que, ay, es que al león como que le faltó la melena. Pues, ay, deja que pasen los millones de años para que le salga. No. Dios creó todo tal cual Él lo diseñó con su sabiduría e inteligencia.
en un instante para cumplir su propósito. Hermanos, solo quiero que veas el inmenso poder de nuestro Dios. Este es el propósito de estas predicaciones. Que no importa lo que pase, Dios tiene el poder de controlar todo, porque Él tiene todo en su poder. Y no importa, hermanos, qué pase en nuestras vidas. Si Él creó simplemente con su palabra todas las cosas del universo, si nosotros vamos delante de Él, Él puede ayudarnos porque nosotros somos sus hijos. Y esto es importante, hermanos, porque ciertamente, hermanos, ahora ya todo está listo para que Dios crea a una criatura a su propia imagen y a su propia semejanza. Y esa es la corona de su creación. Pero eso, hermanos, la veremos la próxima predicación. Simplemente quiero que te vayas con que Dios es un Dios poderoso. Y no importa, hermanos, lo que estemos pasando en nuestras vidas. Él es digno de ser alabado, de ser glorificado por lo que Él es y por lo que Él hace, porque Él es el Dios todopoderoso. Oremos al Señor, hermanos.